sobre fitness físicos e riscos cardiovasculares em crianças e adolescentes na Argentina. Okay? Muy buenas tardes para todos, muito obrigado. Muito obrigado, Luis, por la invitación. Mariela, Augusto, muchas gracias. Muito obrigado a Ilsi también por darme la posibilidad de poder estar aquí. El trabajo que les voy a presentar ha sido recientemente publicado en la revista de la Sociedad Argentina de Pediatría en Argentina y pueden obtener el acceso al trabajo completo libre en la PubMed. Nosotros evaluamos la condición física en niños y adolescentes, en una muestra de niños y adolescentes argentinos, aplicando por primera vez la batería alfa. Quiero mencionar a los coautores del trabajo, Gastón García, un amigo de Mendoza, la provincia de Mendoza, Argentina, y dos colegas extranjeros que participaron con nosotros, Vanessa España Romero y José Castro Piñeiro, que pertenecen al grupo ALPA y que nos acompañaron en este trabajo. Agradecer también a la Universidad Dentista del Plata, que es la universidad donde yo provengo y donde enseño, donde trabajo. Y estas son las instituciones que representan este trabajo de investigación. En primera medida debemos decir, a manera de introducción, que la evaluación de la condición física en el ámbito escolar no es nueva, no es una investigación nueva dentro de la ciencia del ejercicio. Sus inicios se retoman a la década del 50. Fíjense el trabajo de Krauss y Hipstrand, donde evaluaron a más de 4.000 niños y adolescentes estadounidenses y los compararon con los niños y adolescentes europeos. ¿Qué evaluaron? Mediante 6 test de campo, evaluaron la fuerza y la flexibilidad de los músculos del tronco. ¿Qué encontraron? Sorprendentemente, los adolescentes, niños y adolescentes europeos, casi el 60% no alcanzaba los valores mínimos. Cada test se puntuaba de 1 al 10 y no alcanzaron los valores mínimos de condición física. Mientras que los europeos, el porcentaje que no alcanzó los niveles de condición física mínimos estaban por debajo del 9%. Estos resultados le llamaron poderosamente la atención a las autoridades políticas. Llegó a la presidencia de la Nación de los Estados Unidos, donde inmediatamente el presidente Eisenhower forma el Consejo Presidencial de Condición Física en el año 56, lo funda, y que hoy en día sigue en pie, y en el año 58 se publica la primera batería de condición física de los Estados Unidos. Ellos dicen como que es la primera, pero en realidad, en cuanto a científicamente publicada, podemos decir que es la primera, la APER, es la primera batería de condición física. Muy bien, 2 años después, el presidente Kennedy hace una declaración muy llamativa. En el contexto de la Guerra Fría, dice que los ciudadanos deben tener una condición física muy buena o muy buena para poder hacer esfuerzos y enfrentarse al enemigo, que en este caso era Rusia, ¿no? Fíjense cómo la condición física aparece en la población, aparece como un factor importante, y este estudio fue, sin lugar a dudas, fue utilizado políticamente. Y todas las investigaciones posteriores tuvieron esta influencia. Por 40 años, la condición física estuvo relacionada al rendimiento y los estudios focalizaron en esa dirección, hacia la preparación militar, hacia la preparación deportiva. Pero en los últimos 30 años, este paradigma ha cambiado y ahora se ha centrado en relacionar a la condición física con la salud. Y esto es debido a muchos factores. Es decir, factores no solamente de estudios, una gran cantidad de estudios que muestran la importancia que tiene la condición física en la salud,
esta mañana nos habló Luis respecto a esto, sino también que hay otros factores que influyeron en este cambio de paradigma. Ahora, ¿por qué hay que evaluar la condición física en la escuela? Hay muchas razones, no tenemos tiempo para desarrollar, muchas razones por las cuales debemos evaluar la condición física en la escuela. Pero la más importante, que tampoco voy a desarrollar mucho, es la salud. Altos niveles de condición física en la niñez y la adolescencia están inversamente relacionados con la obesidad general determinada por la sumatoria de pliegues cutáneos y por la obesidad abdominal del perímetro de cintura. Altos niveles de condición física en la niñez y la adolescencia están asociados a un menor arterial stiffness. Altos niveles de condición física en la adolescencia están relacionados con una mejor salud mental y otros factores de salud, como también fueron dichos aquí esta mañana. Muy bien, existen, debido a esta evidencia de la relación de la condición física con la salud, muchos países han tomado políticas de salud y incluyen la evaluación de la condición física en la escuela. Varios países de Europa, Estados Unidos, Canadá, China, Nueva Zelanda y Australia. Más de 15 baterías en todo el mundo. ¿Sí? Pero la pregunta que se hizo José y su grupo de investigación es: ¿todos los test que están incluidos en esta batería son válidos? ¿Son confiables? Bueno, no voy a mostrar los datos, pero no todos los test son válidos y no todos los test son confiables. Hay limitada evidencia en algunos test y por lo tanto ellos decidieron, el grupo alfa decidió formar y desarrollar una batería, la batería alfa, donde se incluyan solamente todos aquellos test que son válidos, confiables y que están relacionados con algún aspecto de la salud. De paso, ¿ustedes ven a Argentina en esta lista? No. Bueno. Argentina no tiene una batería propia, es decir, que no ha desarrollado una batería propia, ni tampoco aplica una batería de otro lado, que fue desarrollada en otro país, para evaluar la condición física de las escuelas. No se evalúa sistemáticamente la condición física ni a nivel privado ni a nivel público. En un estudio de revisión por Tomkinson, que evaluó los cambios en el rendimiento aeróbico en los últimos 45 años, Argentina, Brasil tampoco estaba incluida. ¿Por qué? Porque no hay estudios y no hay estudios de alta calidad. Entonces, esto me llevó a decir a mí, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no podemos hacer cosas de calidad? ¿Y por qué nosotros no evaluamos la condición física en la escuela? ¿Y por qué nosotros no publicamos estudios? Y esa fue una de las motivaciones que a nosotros nos llevó a hacer este estudio. ¿Cuáles fueron los objetivos? Dos. El objetivo principal fue aplicar la batería ALPA para determinar los niveles de condición física en una muestra de niños y adolescentes argentinos, entre 6 y 19 años. El segundo objetivo fue determinar la proporción de participantes que se encontraban con un nivel de capacidad aeróbica indicativo de riesgo cardiovascular futuro. Porque la condición física en la niñez y la adolescencia está relacionada y está asociada con factores de riesgo en la adultez. Nosotros evaluamos la batería en 5 provincias: Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones y Santa Cruz. Evaluamos un total de 1.867 niños. La muestra no fue aleatoria, no fue representativa, fue intencional de acuerdo a la capacidad operativa que teníamos nosotros. Evaluamos 16 escuelas, 10 eran públicas, 6 eran privadas. Y la batería hay 3 versiones de la batería. Usamos la batería de alta prioridad, sin incluir el dinamómetro, que ahora Luis me lo ha traído gentilmente de mis colegas. Así que evaluamos el peso, la altura, el perímetro de cintura, el salto de longitud, el test de velocidad agilidad 4×10 y el test de Kuznavet, el test de Leger, tiene muchos nombres y es más conocido en inglés por ese nombre. Calculamos los percentiles utilizando el método
suavizado del MS para corregir las curvas. En total, cada test se midió 2 veces, de acuerdo al manual, y el test una sola vez. En total hicimos 15.524 mediciones en los 1.867 sujetos. Vamos a los resultados. Bien, en el componente morfológico no hubo diferencias en edad entre varones y mujeres. En el peso corporal y la estatura fue superior en los varones con respecto a las mujeres, así también el perímetro de cintura, y la prevalencia de sobrepeso y obesidad estuvo cerca del 30%, 20.5 para sobrepeso y 7.8 para obesidad. Los otros componentes de la condición física, el componente muscular, motor y cardiorrespiratorio, en todas las variables analizadas, el rendimiento físico fue superior en los varones con respecto a las mujeres. Y ustedes se fijan acá abajo, el 31% de la población, 31.6%, tuvo un nivel de capacidad aeróbica indicativo de riesgo cardiovascular futuro cuando nosotros aplicamos los criterios que propone el Fitness-RAM. Estas son las curvas con los percentiles del 5 al 95 que muestran que a medida que se incrementa la edad, aumentan los valores del test de salto de longitud en los varones. Estos son en los varones. Mientras que en las mujeres los niveles de condición física se mantienen o aumentan muy poquito. Es decir, se mantienen estables. Eso lo vimos en todos los test de condición física. Nosotros presentamos las tablas de percentiles para los principales test, para mujeres y varones. Fíjense que el percentil 5, que ha sido propuesto como un indicador de alguna patología, algún indicador de riesgo para el test de Kuznets, se sitúa en las mujeres entre el estadio 1.3 y el estadio 1.6. Y en los varones entre el 1.5 y el 3.6. Estos datos no los publicamos, pero la curva de arriba es rendimiento aeróbico para varones y la curva de abajo es rendimiento aeróbico para las mujeres desde los 6 a los 19 años. Ya desde los 6 años hay diferencias en los niveles de condición física entre niños y adolescentes. Esas diferencias, que son del 14%, se incrementan con la edad y llegan a ser del 52%. Eso es lo que encontramos nosotros. El test de Kuznets, tomando el estadio, se cuadriplicó 4 veces más el rendimiento entre los 6 años y los 16. Y en las mujeres, el rendimiento aeróbico fue 2.6 veces mayor entre los 6 y los 11, 12 años, que fue donde alcanzamos el mayor pico de rendimiento. Por último, hicimos el siguiente análisis. Clasificamos a los sujetos con baja capacidad aeróbica y con capacidad aeróbica saludable. Barras negras, baja capacidad aeróbica.